Bienvenidos a Tardes Literarias. El programa de literatura en el que compartiremos con todos los oyentes las presentaciones, eventos y todo lo relacionado con la literatura y autores menos conocidos, pero no por eso menos importantes. Presentado por Lute Pérez. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy hablaremos con y de José Escalera. José Escalera es un sevillano que ha hecho muchas cosas en la vida. Estudió piano y derecho, y después de dedicarse profesionalmente a la música, se dedica a la enseñanza y a la abogacía. En 2010 cambió el rumbo de su vida dedicándose a la producción teatral y audiovisual, hasta que se decide embarcarse en la escritura, publicando su primera novela en el 2018, Contornos. Soy José Escalera Peña, nací en Sevilla. Pensé, voy a hacer una obra de ficción en la que me centre en estas teorías conspirativas, eso de que existen familias poderosas y millonarias en el mundo que lo controlan todo, y me comunicaron que era finalista, pues la gente debió de pensar que yo estaba loco, porque me faltó dar saltos en la calle, ¿no? O sea, no sabía que me iba a hacer tantísima ilusión. Mi experiencia publicando con Amazon ha sido muy positiva, porque realmente tiene una ventaja enorme, y es que te da exactamente lo que te promete. Y eso hoy en día en el mundo empresarial y editorial es muy difícil y se agradece. Aquí ya comento la sección Cine y Literatura con Marisol Zafra. Muy buenas tardes, queridos oyentes, y bueno, una tarde más que estamos juntos en Cine y Literatura con Marisol Zafra, una servidora que está deseando que llegue este día para estar con ustedes y con un nuevo escritor o una nueva escritora que, bueno, hoy les traigo un contenido muy, muy jugoso. Es una persona, es un escritor, mejor dicho, el que, bueno, tiene una cantidad de cosas hechas, es una persona muy activa. Vamos a empezar por su nombre. Su nombre es José Escalera Peña. Nació en Sevilla en 1971 y cursa sus estudios en el Colegio Alfonso X, el Sabio, un colegio ya desaparecido, pero continúa sus estudios de Derecho en la Universidad de Sevilla, piano en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla también. Durante la carrera va alternando con su trabajo como pianista en el Hotel Alfonso XIII y también de Sevilla, porque él es de allá, y forma parte de un grupo pop como baterista. Al terminar la carrera, oposita a notarías durante varios años, hasta que acepta un trabajo como profesor de música en el Colegio de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. También en Sevilla, su localidad natal. Allí dedicará la enseñanza durante 6 años, al mismo tiempo que dirige una escuela de trabajo para jóvenes. La compañía se llamará Toma Teatro. Además, trabaja como asesor jurídico en O'Neill
abogados, que compagina con la llevanza de una papelería y librería y una academia de enseñanza. Deja la enseñanza en 2006 para dedicarse a la abogacía a tiempo completo. Pero hasta el 2010 no da un giro su vida profesional y es cuando se dedica a la composición musical, su ilusión y su vida. Se dedica pues a la producción teatral y audiovisual. Fue allí donde sintió la necesidad de escribir letras para canciones y relatos, y ya en 2017 escribe su primera novela, Contornos, que publica en Amazon en la primavera del 2018. Su siguiente novela, Los Oller, la casa Homnuf, no sé si lo digo bien, se publica en agosto del 2020. Fue elegida como finalista del Premio Literatura Amazon 2020 el pasado mes de octubre. Y en ese mismo mes publica en Amazon su libro ¿A qué huele aquí? Perdón, no le doy el tono de una pregunta. ¿A qué huele aquí? Anecdotario de un PAS. Persona altamente sensible. Estas son las siglas que quieren decir esta palabra, PAS. Bueno, actualmente trabaja en la segunda parte de Los Oller, y así como en su novela sobre la Guerra Civil Española y también una novela juvenil. Como ven ustedes, la biografía de José es inmensa. Nos podemos imaginar cómo es él. Una persona hiperactiva, súper llena de contenidos que nos va a llenar una tarde. Ojalá, se nos va a hacer corta, ya se lo digo yo, José, de antemano. Es un verdadero placer tenerte en el programa. El poder conocerte como persona y desde luego como escritor y finalista del Premio Amazon 2020 con la novela Los Oller, la casa Homnuf. Algo nada fácil por otro lado. En este concurso sabemos que es un concurso de literatura en el que la presentación masiva pues de escritores es muy grande. Pero bueno, aunque solo se lleve el premio una persona, desde luego ser finalista en una gran plataforma como Amazon ya es un éxito y bueno, tú ya lo has conseguido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, encantado de estar con vosotros. Pues aunque es difícil definirse a uno mismo, comenzaré diciendo que lo propio en estos casos, ¿no? Que nací en Sevilla, que he vivido aquí toda mi vida y que me considero músico por encima de todas las demás cosas, y aunque no ejerzo en la actualidad, sí que me ha permitido trabajar como pianista durante mi época de estudiante universitario y me permitió después dedicarme a la enseñanza durante algunos años. Yo estudié Derecho, que es una profesión que ejercí durante algún tiempo, y después de haber pasado por el mundo de la producción teatral y audiovisual, ahora me encuentro ya inmerso en la escritura, que es una profesión, la verdad, que me gustaría asentarme y a la que me gustaría dedicarle todo el tiempo, ¿no? Dedicarme a ello por tiempo completo. Y como aficiones, pues destacaría sobre todo la lectura, más de textos divulgativos quizás que de novelas, si hablamos sobre todo de aficiones, aunque estas sean las que más tiempo me ocupan, porque en realidad un escritor debe leer novelas, ¿no? De todo tipo, además. Y bueno, también el cine, entre las aficiones, pues el cine, la historia del cine, la música, todas se mueven más o menos en la misma línea. Y además de todo eso, pues como soy una persona inquieta y curiosa, pues me suelo acercar y dedicarle tiempo a todo lo que me llama la atención, que para mi desgracia a veces son demasiadas cosas. Tengo un amigo además inquieto como yo que decía que si cada una de las aficiones que tenemos fuera una asignatura del colegio sacaríamos un 6 en todas, pero sobresaliente en ninguna. ¿Qué sentiste cuando te comunicaron que eras finalista de esta importante plataforma como es Amazon? Pero, ¿en qué momento te enteras de que eres finalista? ¿Te pilló por sorpresa? ¿Dónde estabas? ¿Era algo que te esperabas? Cuéntanos, por favor.
Lo cierto es que ser finalista del Premio Amazon en su 7ª edición ha sido una enorme alegría, no solo porque son muchas las obras que se han presentado, este año creo que se han superado las 5.500 obras y provenían de 50 países distintos, sino porque ha supuesto un revulsivo personal para todos esos miedos e inseguridades que torturan a los autores noveles, ¿no?, cuando empezamos la andadura como escritores. Yo me lo tomo como una señal, como un acicate que me empuja a seguir adelante y a no rendirme. Yo me leí tu libro Contornos y ¿A qué huele aquí? Anecdotario de un pas. El primero, Contornos, me atrajo mucho la temática de, este chico que, tiene contacto con 7 mujeres en una semana. 7 días con 7 mujeres. Y el que más me llamó la atención fue ¿A qué huele aquí? Anecdotario de un pas. Más que nada porque yo me considero una persona muy sensible, o como se suele decir coloquialmente, sensibilona. Y bueno, me llamó la atención, quise saber si podía tener algo que ver con este rasgo, ¿no? Y bueno, pues voy a empezar por la última. ¿Qué te ha hecho escribir sobre este rasgo? Estoy hablando de la novela ¿A qué huele aquí? Anecdotario de un pas. Yo no tenía la más mínima idea de que existía el rasgo de la alta sensibilidad hasta hace un año aproximadamente. Pero Nuria Paniagua, que es la psicóloga sanitaria que escribe el prólogo del libro y que además incluye unas pautas al final del libro para aquellas personas PAS que quieran aprender a gestionar mejor o a enfrentarse a las dificultades que pueda presentarles el rasgo, me comentó que lo más probable es que yo, por mi forma de ser y por algunas pautas de comportamiento, pues le parecía que yo podía ser PAS. Entonces yo sentí la necesidad de analizar mi propia vida y mis experiencias, siguiendo además esa curiosidad, ¿no?, inevitable que me lleva a tratar de bucear en todas las cosas que me voy encontrando. Y lo que hice fue repasar todos aquellos momentos en mi vida en los que las características que tiene este rasgo pudiesen haberme condicionado o afectado. Y me di cuenta de que por sí solo el rasgo explicaba el modo en el que yo me había enfrentado a muchos acontecimientos a lo largo de mi vida, ¿no?, algunos importantes, otros más cotidianos. Así que me puse a reflexionar sobre el rasgo y sobre su implicación en mi vida diaria, y lo que hice fui anotando las anécdotas, no todas porque sería imposible condensarlas, que me permitieran, además de contar la anécdota en sí, explicar además el proceso psicológico que se producía en mi interior, ¿no? Es decir, el juego de pensamientos que se enfrentan dentro de mí cuando tengo que afrontar una situación, ¿no?, del tipo que sea. ¿Podrías darnos alguna pista, sin hacer mucho spoiler, porque la verdad es que vale mucho la pena leerlo? Señoras y señores, es algo que muchos de ustedes seguramente ya están haciendo alguna averiguación, o de ustedes o de alguna persona que tienen cercana, porque es muy interesante. No me quiero desviar. ¿Podemos saber alguna pista? ¿Nos puedes dar alguna pista para que podamos reconocer si somos unas posibles personas PAS o si estuviésemos cerca de algunas personas, pues poder ayudarles o al menos entender por lo que están pasando? Porque aunque no sea una enfermedad, pues sí que es cierto que, a veces cuesta, ¿no?, de asimilar. A mí me gustaría aclarar en primer lugar que ser una persona altamente sensible no tiene nada que ver con tener un problema, ni con tener una dificultad, ni con tener un trastorno. Ser altamente sensible es como medir 2,15. Si una persona mide 2,15 metros, por el hecho de medir 2,15 metros no tiene ningún problema. No es ninguna dificultad, ni tiene ningún trastorno. Lo que le pasa a la persona altamente sensible es que tendrá que ser consciente de que lo es, exactamente igual que la persona que mide 2,15 metros tendrá que ser consciente también del lugar que ocupa en el espacio para no darse con los quicios de las puertas, básicamente, ¿no? Pues a la persona altamente sensible le pasa algo parecido, ¿no? Si descubres que eres altamente sensible, tu vida no va a cambiar mucho. Es decir, porque no puedes evitar ser altamente sensible, ni tampoco es algo que se pueda modificar o cambiar, es un rasgo de la personalidad. Si lo tienes, es tanto como ser bajito y rubio o ser alto y moreno. No es algo que tú puedas decidir no ser. Pero una vez que aceptas y sabes que lo eres, sí que puedes trabajar algunas cosas, como lo haría en la persona de 2,15 metros para no darse con el quicio de las puertas, es decir, tener cuidado. Sí que es verdad que hay una serie de cosas que uno podría conocer de uno mismo y procurar evitarlas para que esas situaciones de cierta incomodidad, de casi ansiedad a veces, que se producen como consecuencia de ser PAS, pues se reduzcan lo máximo posible, ¿no?
¿Por qué se producen esas? Tiene un aspecto positivo y uno negativo, ¿no? El aspecto positivo, evidentemente, es que las personas que son más sensibles desde el punto de vista, o sea, más sensibles a los estímulos externos, captan mayor cantidad de matices y captan tienen una riqueza perceptiva mayor, si se quiere. Eso ha llevado a algunas personas a decir incluso que pueden ser anticipatorias, ¿no? Que son capaces de intuir lo que va a ocurrir. Bueno, yo no llegaría tan lejos, yo diría simplemente que la capacidad deductiva lógica, siempre y cuando se tenga un cierto grado de inteligencia, teniendo en cuenta la experiencia que uno ha tenido en circunstancias similares y teniendo en cuenta que las personas altamente sensibles tienen una impresión más profunda y duradera de todo aquello que perciben por los sentidos, sí que en esa especie de, por decirlo de una manera coloquial, ese disco duro de información que vamos reteniendo a lo largo de la vida, nos permite anticiparnos a lo que va a ocurrir en función de las caras, los gestos, las situaciones o las cosas que pueden llevar a ocurrir, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una forma de llamar, intuición no sería sino la capacidad de deducir de forma lógica aquello que puede llevar a ocurrir cuando las circunstancias y elementos son los mismos, ¿no? O son parecidos. Bueno, pero al margen de todo eso y desde un punto de vista más concreto, las personas altamente sensibles tienen principalmente que ser conscientes de que la forma en la que perciben el mundo es mucho más intensa y por tanto, igual que pueden disfrutar más o tener mayor sensibilidad a la hora de apreciar los matices, por ejemplo, en una obra de arte, en la naturaleza, en la música, en la pintura o incluso en una película, ¿no? O en los gestos de un amigo o en los gestos de una madre o de un familiar, es decir, son perceptivos en el sentido de que son capaces de percibir más detalles, tiene también una dificultad, ¿no? Aparte de este lado positivo, también tiene un lado negativo, y es el hecho de que los estímulos constantes que no puede evitar percibir, porque los sentidos no se pueden bloquear en ese sentido, no puede evitar percibir esos estímulos cuando son continuados en el tiempo y cuando tienen un cierto grado de intensidad, sí que pueden llegar a agotar. Después de escucharte, vamos a ser muchos los que comencemos hoy mismo a analizarnos si podemos tener algún síntoma que nos pueda delatar este rasgo. Pero como bien dices, se puede vivir con ello, ¿no? Si una persona es alta o bajita, pues sabe sus límites y bueno, se modifican y ya está, y punto. No hay más, se aceptan. Conocerse a uno mismo y trabajarlo sería uno de los pasos muy importantes. ¿Qué tipo de ayuda nos iría bien en este caso, sin José? ser un profesional de la psicología, porque yo no soy un profesional de la psicología, me atrevería a decir que en primer lugar no autoestigmatizarse, si se me permite la expresión. Muchas personas altamente sensibles se sienten raras, se sienten distintas a las personas de su entorno y eso a veces yo creo que les puede llevar a un cierto grado de aislamiento. No me refiero a un aislamiento social, ¿eh? No es que las PAS tengan ahora ningún problema de sociabilización, al menos de entrada, ¿no? Sino me refiero a un aislamiento más íntimo. Dado que perciben, digamos, que no son comprendidos por su entorno, que no se les atiende como ellos necesitan que se les atiende, ni tampoco saben tampoco cómo reclamar o solicitar eso que necesitan, ¿no? Muchas veces porque no lo saben, o muchas veces porque están condicionados por su tremenda empatía, que les lleva a su vez a que la otra persona no se incomode. Es decir, y puede dar lugar incluso a una baja autoestima, ¿no? Yo creo, por tanto, que lo primero es no estigmatizarse. Es decir, bueno, al ser altamente sensible no significa nada más que eso, ser altamente sensible, ¿no? Ya veremos dónde nos lleva. No quisiera olvidarme de que nos digas dónde podemos encontrar tus libros. Ya sé que, bueno, con todo esto de la pandemia quizás es más difícil en librerías, pero bueno, también están por online y todas estas cosas. Cuéntanos, por favor, dónde podemos encontrar tus libros. De momento, mis libros están disponibles en Amazon, tanto en digital como en papel. Estoy a la búsqueda de editor, pero hasta que eso ocurra, pues Amazon es la plataforma que me ha permitido darme a conocer, que ha reconocido mi trabajo además, ¿no? Con mi última novela, y en la que por ahora estoy más a gusto, ¿no? Solo tiene que poner mi nombre en el buscador de Amazon y podrá encontrar mis trabajos, ¿no? O el título de las novelas y libros que estamos mencionando, que son los que por ahora tengo en el mercado, ¿no? Así que sí, de momento, y si alguien quiere contactar conmigo, pues en redes sociales por mi nombre, me encontrará principalmente en Facebook, en Instagram o en Twitter, pero sobre todo en Facebook, que es donde suelo estar más y seguimos presente, ¿no? con José y bueno, ahora vamos a hablar de la novela finalista, por fin. Marisol ha empezado por la casa, como es la casa por el tejado, pero bueno, como ven ustedes, no tiene desperdicio. Empieces por donde empieces, José tiene para todos los gustos. Y bueno, pues hablamos de la finalista.
aquí sí que quiero que nos cuentes hasta dónde puedas, porque sé que aquí pues te vas a llevar a muchos lectores nuevos, entre la que me incluyo yo. Qué lástima que no me lo pueda llevar dedicado, pero seguro que cuando todo esto de la pandemia pase, nos encontraremos en alguna presentación y me lo firmarás, seguro. Pues cuéntanos qué podemos encontrar en la novela de los Omler, la casa Homnuf, que me cuesta mucho pronunciarlo, soy muy taruga. Ha sido finalista y sorpréndenos hasta donde puedas. Claro, hasta donde puedas, porque lo demás tendremos que seguir leyendo, queridos oyentes. Cuenta con ello, por supuesto. Yo te firmaré el libro en cuanto podamos, ¿no? Ojalá la situación cambie pronto y nos repongamos rápido y salgamos adelante y podamos quedar todos para firmas y para empezar a disfrutar otra vez de las cosas que nos gustan, ¿no? La novela La casa Hoffnung pues responde un poco a las lecturas que yo he tenido a lo largo de mi vida, ¿no? Pues siempre me han gustado por una parte las novelas de grandes familias y de grandes fortunas, con entresijos e intrigas. Por otra parte me gustan también las conspiraciones, ¿no? Soy muy aficionado al tema de las conspiraciones, al suspense, a las novelas de asesinato, de espionaje. Yo he tratado de combinar todos esos géneros para crear una novela que tiene como protagonista a Emma, que es la hija de un millonario austriaco. Aunque es una novela coral, repleta de muchísimos personajes que juegan papeles importantes dentro de las distintas tramas, pero a partir de un robo en su casa, que es como comienza la novela, después de que un policía impertinente así como que la somete a un interrogatorio muy duro, ella siente el impulso de averiguar desde esa incomodidad y además se siente vigilada y se siente perseguida. Ella lo que quiere es averiguar hasta qué punto los asuntos y negocios de su padre están afectándole a ella en su vida y también a la vida de sus hermanos, ¿no? Entonces a partir de ahí vamos descubriendo que la trama familiar es mucho más compleja de lo que parecía, que está llena de alianzas, de acuerdos con poderosos empresarios, con políticos, y que de alguna forma el pasado de la familia y el presente, que es también muy oscuro, ¿no? Pues parece que va a alterar los planes que tiene la familia y el poderoso grupo de empresarios al que pertenece su padre, ¿no? La novela también es una novela romántica en el sentido de que ella tiene su amor, evidentemente, que ahora parte a la Antártida, un viaje, una expedición que hace a la Antártida, que forma parte de la trama también. Hay espías, hay escuchas, espías, bueno, la novela se desarrolla en muchísimos países además, ¿no? Es una novela, ya le digo, muy coral, muy entretenida y yo la aconsejo, no solo porque la haya escrito yo, sino porque de verdad que es una novela muy entretenida y que se lee muy bien y que no pasa desapercibida. Así que yo animo a los potenciales lectores que estén escuchando esto, que se animen y la lean, que estoy deseando saber qué les ha parecido. Y ya para terminar, nos gustaría saber si tienes algún proyecto en mente. Como nos has dicho en alguna respuesta anterior que sí, pues bueno, lo próximo sería para cuándo tiene previsto salir publicado y poder disfrutar de estos maravillosos libros que tienes pendientes. Pues ahora estoy inmerso en varios proyectos. Uno de ellos está bastante avanzado, que es una novela juvenil. Otro es la segunda parte de La casa Hoffnung, que os acabo de contar. Y otro es una novela sobre un militar español exiliado que se ve obligado a volver a España durante la Segunda Guerra Mundial, porque tiene asuntos pendientes aquí en España, y también estoy en ello. Y además estoy bocetando ya la segunda parte del libro de las personas altamente sensibles, porque queda mucho que contar y mucho que explicar. Y también otra novela que estoy trabajando sobre la guerra civil, para ser original, basada en hechos reales, ¿no? O sea que no me aburro ni me queda tiempo. Pues no sé, José, si te va a dar tiempo, porque la verdad es que eres impresionante. No sé cómo tienes tanto tiempo para tantas cosas. Yo me considero una persona curiosa. También me pasa lo que a ti, que quiero empezar 3 cosas a la vez. Pero vamos, tú ya es que me ganas. Y bueno, José, el tiempo sí que se nos acaba ahora, ya sí que es verdad que tenemos que despedirte y sobre todo agradecerte enormemente el que con tantas cosas que tienes hayas podido darnos esta entrevista y este tiempo, ¿no? Disponer de este tiempo para nosotros. Para mí ha sido un placer, para nuestros oyentes estoy segura de que también habrán aprendido muchísimo, muchísimo de ti. Bueno, pues esperamos esos libros, esos interesantes libros que están por salir y desde luego te esperamos si es que quieres, cuando quieras volver. Muchos éxitos en lo personal, en lo profesional. Un abrazo, José, y hasta siempre. De verdad, te deseamos mucha suerte.
Pues muchas gracias a vosotros y un saludo. Hasta otra. Este libro nos acerca al mundo de las personas altamente sensibles en primera persona. ¿Quiere saber si es usted una persona altamente sensible? ¿Conocer cómo vive su día a día una paz? ¿Quiere conocer algunas pautas útiles y prácticas para gestionar con mayor eficacia este interesante rasgo de la personalidad? Si eres altamente sensible o conoces o convives con una persona altamente sensible, este libro te ayudará a entender un poco mejor en qué consisten, y cuáles son los procesos mentales que son inevitables en las PAS cuando se enfrentan a situaciones diversas. Desde comprar el pan en una panadería testada hasta esperar el turno en la cola de un cine, se pueden convertir en situaciones difíciles de gestionar para una persona altamente sensible. Este libro no pretende ser un libro de autoayuda, pero incluye pautas. Este libro recoge las vivencias de una persona altamente sensible, PAS, a lo largo de su vida, y cuáles han sido las vicisitudes de su experiencia como tal. Desde la infancia, las PAS se enfrentan a situaciones personales dispares, cuyos elementos diferenciadores con las del resto consisten en el hecho de procesar con mayor profundidad la información que reciben sus sentidos, en manifestar una gran intensidad emocional y empatía, en una gran capacidad para percibir los detalles, hasta los más sutiles, y los momentos de saturación por el exceso de información y procesamiento profundo de esta. Las PAS, por regla general, pueden llevar una vida normal y estar integrados en la sociedad, pero no sin dificultades que pueden ir desgastando sus fuerzas, incluso sin saber qué está ocurriendo. El exceso de ruido o un ruido inesperado, los olores desagradables o intensos, las aglomeraciones, los encuentros imprevistos con personas, el frío o el calor excesivos, pueden ser, junto con otros estímulos de todo tipo, detonantes de sensaciones intensas que dificultan que la PAS puedan focalizar su atención como les gustaría, y disfrutar con plenitud de todas sus experiencias. Este rasgo de la personalidad puede ser determinante en muchos aspectos vitales, desde la familia y relaciones personales, hasta el desarrollo personal, la mente y el cuerpo, y el bienestar y la vida sana. Prólogo. Un placer poder hacer la presentación de este libro sobre personas altamente sensibles, PAS. Si bien la alta sensibilidad es un concepto ampliamente estudiado, quizás no se le ha dedicado la suficiente atención en el ámbito de la psicología profesional hasta los últimos años. En este libro, el autor expone anécdotas de su vida como PAS con gran precisión y detalle, que pueden servir al lector para hacerse una idea de qué significa ser PAS y convivir con este rasgo. Más allá de la teoría que se puede encontrar en los libros y los manuales específicos sobre este tema. Las personas altamente sensibles presentan lo que se conoce como sensibilidad de procesamiento sensorial. Es decir, una mayor sensibilidad o intensidad en la forma en la que se procesa la información del exterior a través de los sentidos. La sensibilidad de procesamiento sensorial se caracteriza por: primero, procesamiento profundo de la información. Las PAS tienen una capacidad perceptiva global y holística, lo que les hace procesar de forma lenta y profunda la información del exterior. Esto conlleva que rumien y piensen desde distintas perspectivas cualquier problema y que necesiten recabar una gran cantidad de información para tomar una decisión, ya que no suelen tomarlas de forma precipitada. Segundo, sobreestimulación y frecuente saturación. Debido a su capacidad sensorial, las PAS perciben una mayor cantidad de estímulos y de mejor calidad. Por ejemplo, en una charla con amigos en un bar, la PAS percibirá con intensidad la conversación, el ruido ambiente, la música que puede estar sonando, los olores de la comida o los que provienen de la cocina, el calor al estar en un espacio cerrado, con más gente. Mientras que las personas no altamente sensibles que la acompañan pueden centrarse con facilidad en la conversación. A la PAS le resultará más difícil por la intensidad con que está percibiendo gran cantidad de información de diferente tipo a la vez. Esto hace que las PAS se saturen con frecuencia y tengan la necesidad de retirarse. Tercero, alta emocionalidad y empatía. Las PAS viven sus emociones con mayor intensidad, tanto las negativas como las positivas. Tienen una gran capacidad empática, saben ponerse en el lugar del otro, entender sus emociones, y no son capaces de herir a los demás de forma consciente. Sin embargo, esta emocionalidad y esta empatía pueden dar lugar a una cierta dependencia emocional. Cuarto, gran sensibilidad sensorial y gran capacidad para percibir sutilezas. Las PAS son capaces de captar detalles que la mayoría de las personas pasa por alto, debido a un sistema neurosensorial más desarrollado. Pueden percibir los cambios en el entorno, en los demás y captar con facilidad el lenguaje no verbal, entre otras cosas.
La presencia de todas y cada una de estas características permite considerar a una persona como altamente sensible. Es importante hacer esta aclaración, ya que es muy frecuente que este concepto pueda confundirse con otros, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, DA, o los trastornos del espectro autista, TEA. La falta de atención o la hiperactividad pueden ser un punto en común entre las personas con TEA y las PAS. Sin embargo, hay que tener cautela a la hora de realizar un diagnóstico de TEA para no confundirlo con la alta sensibilidad. En el trastorno, estas características se encuentran presentes siempre, mientras que en las PAS suele tratarse de algo puntual, debido a un exceso de estimulación, lo que hace que tengan más dificultades en ese momento para centrar su atención y que puedan llegar a estar más nerviosas o excitadas. Las personas TEA comparten con las PAS la saturación que les provoca la sobreestimulación, así como la capacidad para captar los detalles del entorno. No obstante, cabe matizar que existen diferencias fundamentales que nos permiten distinguirlas. Quizás la más llamativa sea la dificultad para entender y anticipar las emociones, las intenciones y los pensamientos de los demás que presentan las personas con TEA, lo cual afecta a sus relaciones sociales, que contrasta con la facilidad que tienen las PAS para entender estos conceptos y con su gran capacidad empática. Por tanto, a pesar de que en ambos trastornos existen algunas características comunes con las PAS, al no presentarse todas, no pueden considerarse un sinónimo de alta sensibilidad. La doctora en psicología Elaine Aron fue pionera en acuñar el término y profundizar en el estudio de este rasgo. De sus investigaciones se concluyó que la alta sensibilidad se encuentra presente entre un 15 y un 20% de la población. Es decir, en 2 de cada 10 personas, así que se trata de una minoría nada desdeñable. Las PAS comparten ciertas características, pero también presentan diferencias entre sí, y lo que puede afectar a unas quizás no afecte a otras de la misma manera. Es decir, no todas las PAS son iguales, de igual forma que no hay una persona idéntica a otra. Sin embargo, por regla general, pueden presentar algunas particularidades. Entre estas, destacan una mayor sensibilidad a los ruidos, las luces brillantes y los tejidos vastos, como las etiquetas, una gran capacidad creativa, el gusto por el arte, la belleza y la filosofía, unos elevados valores éticos, una mayor tendencia a la colaboración frente a la competición, problemas en la piel y alergias, sobre todo en situaciones de estrés, cierta reactividad a determinados productos químicos, como los de limpieza, o estimulantes, como la cafeína, una gran intuición, una sensibilidad a la evaluación. Es decir, una tendencia a actuar peor cuando son observadas o hay un límite de tiempo, y una necesidad de realizar frecuentes descansos. Aislarse o buscar momentos de soledad, especialmente en aquellos días donde se ha estado expuesta a una mayor estimulación. Además de esto, es frecuente que los niños altamente sensibles, NAS, puedan ser percibidos por los demás como tímidos o introvertidos. No obstante, las investigaciones determinan que la extroversión se encuentra presente en un 30% de las PAS. Por tanto, las PAS extrovertidas pueden pasar más desapercibidas en este aspecto y, quizás, pueda ser más difícil que se identifique a un niño o a una persona como altamente sensible cuando presenta, además, este otro rasgo. Por otra parte, se ha estudiado el posible origen de la alta sensibilidad, y parece ser un rasgo que se halla en diferentes especies, hasta 100, en similar proporción a la encontrada en los seres humanos, entre un 20 y un 30%. Se considera, por tanto, que puede suponer una ventaja adaptativa para la supervivencia en situaciones de emergencia o cambio. La alta sensibilidad permite detectar sutilezas en el entorno que pueden implicar un peligro para el grupo y, con ello, contribuir a tomar las decisiones adecuadas. Así, parece que este rasgo se encuentra presente en una minoría para que pueda alertar al resto cuando la situación suponga un riesgo. Como psicóloga sanitaria y PAS, que lleva conviviendo muchos años con la alta sensibilidad y profundizando en ella, entiendo que es esencial la divulgación sobre este rasgo de la personalidad, y dar a conocer en qué consiste. La mayoría de las personas desconocen el concepto de PAS y la minoría que lo presenta, generalmente no sabe que existe.
Cabe aclarar en este punto que la alta sensibilidad se ha categorizado como un rasgo de personalidad genético que se encuentra presente desde el nacimiento. Esto supone una forma característica de relacionarse con el entorno social, unido a un desarrollo y funcionamiento neurosensorial diferente. De esta forma, no se puede diagnosticar, ya que no se trata de una enfermedad o de un trastorno mental. Me permito esta puntualización porque, debido al desconocimiento, muchas personas que se acercan al rasgo o que han oído hablar de él, lo pueden llegar a confundir con un trastorno. Al ser considerado como algo atípico, minoritario o alejado de la normalidad, esto último debe ser entendido como menos común, y no como una patología. Sin embargo, el desconocimiento del propio rasgo para una PAS puede dar lugar a una inadecuada gestión del mismo y, como consecuencia, puede derivar en problemas psicológicos y conllevar la aparición de determinadas patologías mentales, tales como la ansiedad o la depresión, a las que son particularmente vulnerables. Las PAS viven sus emociones con mayor intensidad, tanto las negativas como las positivas. Tienen una gran capacidad empática, saben ponerse en el lugar del otro, entender sus emociones, y no son capaces de herir a los demás de forma voluntaria. Sin embargo, esta emocionalidad y esta empatía pueden dar lugar a una cierta dependencia emocional. Por todo esto, considero fundamental la identificación temprana del rasgo, puesto que el aprendizaje temprano sobre sus características y el acercamiento al conocimiento sobre este puede propiciar una mejor gestión, y, si fuera necesario, se puede recurrir a profesionales con experiencia que puedan proporcionar la ayuda necesaria para gestionarlo. Hago énfasis en la identificación precoz porque supone una ventaja en todos los niveles. Esto reduciría las probabilidades de que las PAS se vean a sí mismas como personas extrañas o raras, y prevendría la aparición de posibles trastornos ansiosos o depresivos. La mayoría de las PAS que no saben que lo son sienten que no encajan en un mundo que parece no estar hecho para ellas, se sienten incomprendidas y hacen grandes esfuerzos por adaptarse. Es decir, por comportarse como alguien no PAS. Karina Zegers, introductora del término en España, alarma con gran acierto que el problema no es ser altamente sensible. El problema es pretender no serlo. Estos esfuerzos por comportarse de forma opuesta a su alta sensibilidad ocasionan dificultades a lo largo del desarrollo vital de una PAS, que pueden afectar al área relacional o social, laboral, académica y, por supuesto, personal. Cuando este rasgo se identifica, la PAS recibe una respuesta a lo que le sucede y puede comprender la causa de haberse sentido rara o diferente. Este libro no pretende ser un manual teórico sobre la alta sensibilidad, pero sí permite acercar el rasgo tanto a aquellas personas que lo desconozcan o que puedan tener conocidos o familiares que lo presenten, como a las personas que son altamente sensibles, que seguramente podrán sentirse identificadas con muchas de las situaciones que se describen. El autor da un paseo por diferentes facetas del rasgo a través de anécdotas sobre situaciones comunes, desde la perspectiva de una PAS, así como por sus pensamientos, sensaciones y reflexiones. Por último, el libro ofrece unas pautas para afrontar el rasgo y aprender a convivir con él. El presente libro permite adentrarse en la vida cotidiana de una PAS, sin mayor pretensión que la de dar a conocer el rasgo y compartirlo con aquellas personas que quieran comprenderlo mejor, pero además, está escrito con cierta dosis de humor, y trata el rasgo con gran seriedad, profundidad y delicadeza. En Sevilla, a 25 de agosto de 2020. Nuria Paniagua, psicóloga sanitaria. Estás escuchando Radio Sapiens. Y ahora que José nos ha explicado de qué va este interesante libro, A qué huele aquí, anecdotario de un PAS, escrito por él, bueno, bien se podría catalogar como un libro de autoayuda, pero bueno, para esto y lo tenemos que preguntar a profesionales y bueno, como digo, ha pasado a darle una cierta dosis de humor a este rasgo,
porque no se puede definir como un trastorno. De eso hablaremos esta tarde. Diferenciar un trastorno a un rasgo. Y bueno, aunque él ha intentado pues darle un toque de humor y lo ha tratado con el respeto y delicadeza que este rasgo merece, hemos querido contactar con la persona que ha hecho un excelente prólogo a este libro de José Escalera. No se olviden ustedes por si lo quieren adquirir. Nos va a servir de mucha utilidad hablar con una persona que lleva muchos años tratando este rasgo. Ella es Nuria Paniagua. Ella, como digo, es psicóloga, es sanitaria y bueno, nos va a diferenciar entre rasgo y trastorno. Ella ha hecho un hueco para estar con nosotros, el cual estamos todos muy agradecidos y seguro que lo vamos a entender todos mejor cuando ella acabe de explicárnoslo. Buenas tardes y bienvenida, Nuria. Es un gran placer que hayas podido hacernos un hueco en esta tarde literaria y nos puedas despejar algunas dudas partiendo de la base de que una persona PAS no se considera que tiene una enfermedad y como bien nos cuentas en el prólogo, no deberíamos sentirnos mal por ello, ¿no? Y sin embargo sí tenemos o sí que tienen algunos problemas estas personas a la hora de relacionarse, ¿no? Porque hay personas que no le entienden. Esto, para que los oyentes que no hayan leído el libro, podría desencadenar en alguna sintomatología más importante. Buenas tardes. Bueno, gracias a vosotros por haber querido contar conmigo hoy para hablar sobre este tema tan interesante, el de la alta sensibilidad, y que todavía es tan desconocido para muchas personas, aunque afortunadamente cada vez lo sea menos. Bueno, en primer lugar, me gustaría recalcar, como dices, que la alta sensibilidad no es una enfermedad ni es un trastorno psicológico, sino que es un rasgo de la personalidad, como lo puede ser la extraversión o la responsabilidad, y por lo tanto a una persona altamente sensible no se le puede diagnosticar ni tampoco tratar por el mero hecho de ser altamente sensible. Dicho esto, sí es cierto que las características presentes en las PAS pueden dar lugar, si no saben gestionarse de una forma adecuada, a dificultades que pueden desencadenar pues, en una sintomatología o incluso algún trastorno psicológico. Sí que es importante entender primero en qué consiste ser PAS, ¿no? Ser altamente sensible. Cuáles son las características que presentan las personas que tienen este rasgo de personalidad, para también comprender mejor cuál es su funcionamiento y los problemas que se pueden derivar. Las personas altamente sensibles presentan una sensibilidad de procesamiento sensorial, es decir, que tienen una mayor sensibilidad o intensidad en la forma en la que procesan la información del exterior. ¿Esto qué supone? Pues supone una mayor sensibilidad emocional y una mayor reactividad en el sistema nervioso central de la persona, es decir, la persona altamente sensible, la PAS, tiene un sistema nervioso más fino, digamos, más desarrollado que la mayoría de la gente, por lo que esa persona pues, va a recibir relativamente mucha más información sensorial a la vez y también de mejor calidad que alguien con una sensibilidad mediana. Las personas altamente sensibles presentan 4 rasgos fundamentales, 4 características. La primera de ellas es que tienen un procesamiento o hacen un procesamiento profundo de la información y también de una forma más lenta. La segunda característica o pilar fundamental es que presentan una sobreestimulación pues debido a su capacidad sensorial y por tanto también a una frecuente saturación porque tienen que procesar muchos estímulos a la vez de forma intensa y con gran calidad. En tercer lugar, tienen una alta emocionalidad y empatía. ¿Y esto qué significa? Pues que viven de forma muy intensa sus emociones, pero tanto las positivas como las negativas. Y bueno, y la empatía significa que tienen una gran capacidad para ponerse en el lugar del otro y comprenderlo.
Y el cuarto pilar fundamental es que tienen una gran capacidad para percibir sutilezas. Es decir, que captan detalles que a la mayoría de las personas se les pasa por alto. Pero claro, debido al sistema neurosensorial más desarrollado que tienen. Quizás nuestros oyentes ahora puedan entender un poco mejor qué es lo que significa ser altamente sensible, aunque en el libro del escritor José Escalera, ¿A qué huele aquí?, anecdotario de una persona altamente sensible, se describe de forma más detallada cómo vivencia una PAS determinados acontecimientos de la vida cotidiana. Contestando a la pregunta, es cierto que si uno es altamente sensible y no sabe que lo es, pues intentará esforzarse por adaptarse a la forma en que la mayoría de las personas que no son altamente sensibles funcionan y viven. Y esto pues, puede dar lugar a situaciones de mucho estrés que si se prolongan de forma continuada en el tiempo, pues puede derivar, por ejemplo, en problemas o en trastornos de ansiedad. Es bastante claro estos 4 puntos. La segunda pregunta, Nuria, sería: ¿se podría confundir este rasgo con una ansiedad puntual? Tú has hablado de que puede desencadenar en una ansiedad. No sé si podrías añadir alguna cosa más para podernos despejar esta duda. Bueno, en términos prácticos sí, pero hay que puntualizar. O sea, esto no significa que las personas que presentan ansiedad o estrés ante determinadas situaciones tengan alta sensibilidad. Es decir, que puede haber aspectos comunes, pero hay otros que permiten diferenciar bien entre lo que es el rasgo de la alta sensibilidad de la ansiedad puntual que cualquier persona puede sufrir en un momento dado, en una situación de una gran aglomeración, o al hablar en público, o en la situación actual misma, ¿no?, que estamos viviendo de pandemia, donde tenemos que adaptarnos a vivir y a funcionar de una forma diferente a como lo hacíamos hasta ahora. Y lo que yo creo que sí es importante matizar y entender es que una persona altamente sensible no solo es aquella que presenta una ansiedad puntual ante una situación, ni tampoco se puede reducir a eso, porque las personas altamente sensibles no son todas iguales, ya que aunque compartan características, pues estas características se pueden evidenciar o se pueden expresar de forma diferente en unas personas y en otras. Es decir, que una persona altamente sensible tenga una mayor emocionalidad, pues no significa que lo vaya a expresar siempre de la misma forma, porque ahí entran también en juego pues otros factores ambientales, incluso otros rasgos de la personalidad. Por ejemplo, una persona altamente sensible puede ser extrovertida y otra persona altamente sensible ser introvertida, es decir, ambas compartirán la característica de ser altamente emocionales y empáticas, pero posiblemente no lo vayan a expresar de la misma forma. Y luego yo creo que también es importante recordar que para ser altamente sensible se deben de dar las 4 características que he comentado antes, sí o sí. La de el procesamiento profundo de la información, la alta emocionalidad y empatía, la sobreestimulación y la sobresaturación, y la gran capacidad o sensibilidad para percibir sutilezas. Es decir, estas 4 características se tienen que dar sí o sí, todas y cada una de ellas. Si estas 4 características no se encuentran presentes y solo se dan una o algunas, entonces no podemos considerar a una persona como altamente sensible. La siguiente pregunta sería de qué problemas o trastornos estaríamos hablando, si eso no se detecta a tiempo. Así por encima has dicho que la ansiedad y la depresión serían unos detonantes, ¿no?, digamos, unas características de una persona PAS. ¿Podías añadir alguna cosa más para podernos tener un poquito más de amplitud, ¿no?, en este rasgo? Digamos que el rasgo en sí conlleva diferentes características que pueden considerarse una ventaja en unos casos, pero otras también que pueden suponer un inconveniente, en el sentido de que pueden afectar a la persona altamente sensible en su día a día. No sé, quizás con un ejemplo pueda entenderse mejor. He comentado antes que una de las características de las personas altamente sensibles es la sobreestimulación. Pues por ejemplo, si una persona altamente sensible está con unos amigos en el interior de un bar, está rodeada de estímulos, al igual que sus acompañantes. En esta situación hay diferentes elementos, ¿no? Por una parte la conversación con los amigos, por otra el ruido ambiente de las demás personas que están en el bar, la música que puede estar puesta, la luz, el olor proveniente de la cocina,
la temperatura ambiental, entre otros muchos elementos. Pues digamos que las personas no altamente sensibles podrán focalizar su atención sin dificultades en la conversación que están manteniendo con sus amigos. Es como si pudieran, entre comillas, bajar el volumen del resto de estímulos que hay que tienen alrededor, ¿no? De los que he mencionado. En cambio, la persona altamente sensible percibirá con la misma intensidad todos y cada uno de esos estímulos, es decir, que estará procesando toda esa información a la vez con gran intensidad y calidad. Claro, ¿cómo puede esto afectar a la persona altamente sensible? Pues posiblemente no pueda concentrarse todo lo que le gustaría en esa conversación porque quizás haya un olor especialmente desagradable, o la temperatura esté sobrecargada y haga mucho calor, o el sonido de la música esté excesivamente elevado. Y a veces estas situaciones cotidianas pues pueden suponer una fuente de estrés para las personas altamente sensibles, que se sentirán incómodas a veces sin siquiera saber discriminar bien por qué o qué es lo que les está sucediendo. Cuando una persona no sabe que es altamente sensible, se percibirá como distinta a los demás, porque verá que lo pasa mal en situaciones que las personas de su alrededor viven con total normalidad. No entenderán qué les pasa y no se sentirán comprendidos por los demás, porque claro, los demás no están percibiendo de igual forma que ellos. Y esto, claro, también lleva a sentimientos de culpabilidad, de sentirse diferente o raro, de no saber qué te ocurre, qué es lo que te sucede. Y también esto hace que puedas hacer como persona altamente sensible grandes esfuerzos por aguantar y mantenerte en situaciones de este tipo que te sobrecargan y te saturan y que son una fuente de estrés. Al final, para las personas altamente sensibles, si desconocen sus rasgos y viven estas situaciones estresantes de forma mantenida en el tiempo y afrontándolas de una forma inadecuada para lo que significa o lo que implica ser altamente sensible, pues al final, como he comentado antes, podría desencadenar en un problema psicológico o incluso en algún trastorno de ansiedad o de depresión. Entonces, podríamos estar hablando de sintomatologías importantes que puedan afectar a la persona y su vida diaria. Al ser un rasgo innato, la persona altamente sensible nace con él. La ventaja que puede tener detectar la alta sensibilidad para un niño es que, si se le explica, pues podrá comenzar a entender desde muy temprano qué es la alta sensibilidad. Las personas diferentes suelen ser motivo de atención y captan la mirada de los demás desde pequeños si no eres o no actúas como la mayoría. Claro, esto puede dar lugar a situaciones muy dolorosas para los niños, incluso ser objetivo de bullying, igual que puede serlo alguien pues por ser más alto o más bajo de lo establecido como normal, o alguien que lleva gafas o que tiene otros intereses diferentes a los de la mayoría. Si se detecta en edades tempranas, pues se puede trabajar con ellos para que conozcan en qué consiste la alta sensibilidad y proporcionarles recursos para afrontar determinadas situaciones si es que no los tienen. De esta forma, por ejemplo, cuando otros niños pues puedan etiquetarlo como rarito o raro, pues se podría evitar que llegara a afectarles tanto. Contestando a la pregunta, el problema o lo traumático en este caso no es que un niño sea introvertido, sino que asuma como cierta la etiqueta que le están poniendo los demás, la etiqueta de rarito en un sentido negativo. Por eso es importante que tanto los padres como los profesores estén atentos, detecten este tipo de situaciones y sean muy observadores para dar a cada niño, ya sea o no sea altamente sensible, lo que necesita para desarrollarse en función de las necesidades que tiene y teniendo en cuenta sus diferencias. Podríamos decir, entonces, Nuria, que los tiempos de pandemia por los que estamos pasando, el tener que ir más rápido a la hora de elegir la compra en el súper, la cual, a cualquier persona nos altera bastante. En estas personas, Paz, imagino que debe ser algo más estresante. ¿Crees que esta situación podría ser un detonante para somatizar a posteriori algún otro de los síntomas, como podría ser la agorafobia, el miedo a salir a la calle? La pandemia nos ha afectado a todos porque hemos tenido que aprender a vivir con la incertidumbre de no saber qué pasará, si no podremos contagiar o si contagiaremos a alguien, cuándo llegará la vacuna, en definitiva, cuándo terminará una situación tan atípica que hace un año desconocíamos. Hemos tenido que adaptarnos por fuerza a vivir con mascarillas, al gel hidroalcohólico, a no abrazar y a tener que dar las muestras de cariño a nuestros seres queridos de otra forma diferente y a un sinfín de cosas más, ¿no?
esta situación es una fuente de estrés para todas las personas, sean o no sean altamente sensibles. De hecho, se observa un incremento en problemas de salud mental en la población en general, desencadenados por esta situación de pandemia. Claro está que esta situación pues también afecta a las personas altamente sensibles y que el hecho de que haya una pandemia supone otra fuente de estrés más para ellas. Esto no significa que irremediablemente todas las personas, por el hecho de estar viviendo una pandemia, tengamos que terminar padeciendo un problema psicológico, ¿no? o un trastorno mental. Esto va a depender de muchos factores. Al final, cada persona es única, con circunstancias muy diferentes, personalidades distintas, diferentes recursos económicos, sociales, laborales y esos diferentes recursos para poder afrontar una misma situación. Entiendo que en el caso de llegar a estos trastornos como la ansiedad y la depresión se derivarían a un especialista en psiquiatría. Que bueno, que hay algunos mitos, ¿no? que se suelen decir que de allí saldrás con una etiqueta, ¿no? Bueno, y un trastorno seguramente que te marcará pues para siempre, ¿no? ¿Podría ser posible tratarse con apoyo psicológico y un trabajo por parte del niño y los padres en equipo? Tú que tienes experiencia en este campo, ¿sería posible tener resultados óptimos con estos pacientes tan solamente con un apoyo psicológico? Bueno, en primer lugar me gustaría desmitificar la idea de que el hecho de que te deriven a un psiquiatra implique que salgas siempre con una etiqueta. El lugar donde yo trabajo, que es la consulta del doctor Carlos Chiclana, que tiene sede en Madrid y en Sevilla, está formada por profesionales de la psiquiatría y de la psicología. Nosotros funcionamos y trabajamos como equipo y nuestro principal objetivo es proporcionar una atención de calidad al paciente. Cuando llega un paciente, observamos y detectamos cuál es su necesidad y cuáles son los objetivos que podemos plantearnos para mejorar su bienestar y su calidad de vida. No todos los casos son iguales y dos personas con depresión o ansiedad pueden necesitar cosas diferentes y pueden requerir atención psiquiátrica, que puede o no implicar una medicación, o atención psicológica. Pues en el caso de las personas altamente sensibles ocurrirá lo mismo. Si una persona altamente sensible presenta un trastorno de ansiedad o una depresión, habrá que detectar cuáles son esas necesidades. Como planteas, es posible trabajarlo con apoyo psicológico y en el caso de los niños, el trabajo siempre debe de implicar también a los padres, que al final son quienes están con ellos y quienes están presentes y educándolos y quienes son los que mejor los conocen. Sí se pueden tener resultados óptimos con estos pacientes. Se trata al final de proporcionar los recursos y las herramientas necesarias y esto puede hacerlo en función de las necesidades que tenga el paciente, tanto un psicólogo como un psiquiatra. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Nuria. Yo siempre he pensado que la cabeza es una parte del cuerpo, al igual que cuando te rompes un pie, pues nada, sí, la rehabilitación va perfecta, pero antes de hacer una rehabilitación hay que arreglar ese pie, ¿no? Hay que curar ese pie y para ello necesitamos un traumatólogo. En el caso de nuestra cabeza, pues pasa lo mismo. Si tenemos algún trastorno, hay que tomar lo que hay que tomar para encauzarlo como digáis vosotros, ¿no? Los expertos, ayudarnos un poco a salir de ahí y después, pues como has dicho tú bien, pues es un equipo y esto pues irá a buen puerto, siempre llevando los pasos que cada persona pues necesite, ¿no? No sé si me dejo alguna cosa, porque yo creo que entre el libro de José, tu prólogo y tu entrevista, creo que nos ha quedado a todos los oyentes y a mí por lo menos una satisfacción. Yo creo que tengo algunos puntos de que soy alguna persona paz. Alguna de ellas tengo. Pero desde luego lo que sí que debemos hacer hincapié es que si hay alguna persona alrededor nuestro que lo es, debemos ayudarla
y entenderla. Es verdad que el primero en entendernos tenemos que ser pues nosotros mismos, como has dicho bien, este ejemplo de que si somos altos, pues sabemos que la puerta ha de ser un poquito más alta y así pues como la cama, pues un poquito más grande. Creo que no se ha podido explicar de una manera tan sencilla para todos, para que todos lo podamos entender, y estamos muy agradecidos. Yo te estoy muy agradecida porque, bueno, yo sí que conozco a personas PAS y realmente lo pasan mal. Pero bueno, esta tarde nos has despejado muchísimo las dudas y os quiero agradecer a José y a ti por haber estado esta tarde con este tema tan importante. José, que tengas un éxito tremendo como el que estás teniendo con todas tus obras, y a ti, Nuria, que sigas tratando a personas y ayudando a todo tipo de niños y pues adultos que estén pasando por estos momentos o con este rasgo que sabemos que es un poco delicado. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte a los dos. Cuidaros mucho. Y a ustedes, queridos oyentes, agradecerles una tarde más que me hayan acompañado en esta tarde de cine y literatura. Saben que, bueno, sin ustedes esto no sería lo mismo, ni yo tampoco vendría con esta alegría que vengo. Bueno, esta tarde ha sido una tarde intensa. Creo que nos ha servido a todos para concienciarnos de que hay personas que son altamente sensibles, algo que seguramente ya habíamos oído, pero que hoy pues tenemos un poquito más de conocimiento de este rasgo. Gracias a estos personajes que han estado esta tarde, este escritor, José Escalera, y Nuria Paniagua, psicóloga sanitaria, especialista en este tema. Espero que les haya servido, que hayan disfrutado de esta tarde, porque yo estoy encantada de haber estado con ustedes. Les veo la semana que viene, no me fallen, ya saben, los tengo contados uno a uno. Un abrazo enorme y una feliz semana. Ha llegado el momento y el lugar donde todos seremos uno. Nuestros caminos se juntarán en una explosión de ciencia y tecnología. La verdad marcará el camino hacia una experiencia sensorial sin límites. Llegó la hora de la verdad. No hay marcha atrás. Locutores, presentadores, abogados, científicos, periodistas, difusores todos de sus conocimientos. Ahora tenéis la oportunidad de formar parte de Radio Sapiens. Ha llegado el momento y el lugar donde todos seremos uno. Nuestros caminos se juntarán en una explosión de ciencia y tecnología. La verdad marcará el camino hacia una experiencia sensorial sin límites. Llegó la hora de la verdad. No hay marcha atrás. Locutores, presentadores, abogados, científicos, periodistas, difusores todos de sus conocimientos. Nuestros caminos se juntarán en una explosión de ciencia y tecnología. Ahora tenéis la oportunidad de formar parte de Radio Sapiens. Si quieres un medio donde dar a conocer tus inquietudes de una manera profesional, este es el momento. Ponte en contacto con nosotros y te daremos las bases. info@radiosapiens.es o en nuestras redes sociales, Facebook, Radio Sapiens o Twitter. Para más información visita nuestra web www.radiosapiens.es.
No dejes pasar la ocasión de formar parte de un equipo sin parangón. Bienvenidos a Radio Sapiens. Llegó la hora de la verdad. No hay marcha atrás. Ahora tenéis la oportunidad de formar parte de Radio Sapiens. Ponte en contacto con nosotros y te daremos las bases. info@radiosapiens.es o en nuestras redes sociales Facebook, Radio Sapiens o Twitter. Para más información visita nuestra web www.radiosapiens.es. No dejes pasar la ocasión de formar parte de un equipo sin parangón. Bienvenidos a Radio Sapiens. Saw you flying by, flash of turquoise blue, I just had to try. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles por componer este tema para mi programa de radio. Es un gran honor para mí contar con él como siempre. Bueno, hasta aquí el programa. Buenas tardes. Os deseo una semana maravillosa. La semana que viene nos volvemos a escuchar. Un abrazo. Hola, sígueme en este vídeo durante unos minutos donde te voy a explicar cómo puedes tener tu publicidad con la opción que más te guste. Acompáñame. Aquí es donde trabajamos diferentes profesionales para dar voz a tu mensaje, desde un tema personal hasta cualquier mensaje que necesites para promocionar tu proyecto. ¿Cómo puedes solicitarlo? Muy fácil. Dirígete a la casilla Tu locución y cumplimenta el formulario interactivo. Lee bien, selecciona las opciones, responde cuando te lo pidamos. Verás cómo va cambiando el presupuesto conforme vayas incrementando o disminuyendo opciones. Y por último, dale a enviar. Nuestro equipo se pondrá en marcha inmediatamente para ti en exclusiva. ¿Y ahora? La gran novedad sonora, para escritores, autores, editoriales, autónomos, universidades y para quien o quienes deseen tener su audiolibro o audio lo que sea. Las aguas que le rodeaban se iban hinchando en amplios círculos. Luego se levantaron raudas, como si se deslizaran de una montaña de hielo sumergida, que emergiera rápidamente a la superficie. Se intuía un rumor sordo. Todos contuvieron el aliento al surgir oblicuamente de las aguas una mole enorme que llevaba encima cabos enmarañados, arpones y lanzas.